Vamos al siguiente problema propuesto con estructuras repetitivas while. El problema dice, en una empresa trabajan N empleados cuyo sueldo oscila entre 100 y 500. Realizar un programa que lea los sueldos que cobra cada empleado e informe cuántos empleos cobran entre 100 y 300 y cuántos cobran más de 300. Además, el programa debe informar el importe que gasta la empresa en sueldos al personal. Bueno, acá deberían detener el video y tratar de hacer el diagrama de flujo que responde a este problema y luego codificarlo en el lenguaje C. En el caso de que no haya salido o quieran ver otro algoritmo propuesto, acá he hecho el diagrama de flujo en el cual vemos, antes de la estructura repetitiva cargamos N, que va a indicar cuántos empleados vamos a procesar. Dentro de la estructura repetitiva se van cargando los sueldos. Cada vez que se carga un sueldo, si es menor o igual a 300, contamos con los empleados que cobran un sueldo menor a 300 y por el falso incrementamos el contador de los empleos que cobran más de 300. Como van entre 100 y 500, hay dos rangos: menor o igual a 300 o que por el falso que sea mayor a 300. Hay que obtener la suma de todos los gastos en sueldo de la empresa. Entonces defino el acumulador gastos que empieza en 0 y le voy sumando el sueldo ingresado. Es sumar todos los sueldos. Y X, que es el contador de vueltas del while, para que cuando X lo supere a N, salga de la estructura repetitiva y pasemos a contar, a mostrar la cantidad de empleados que cobran un sueldo menor o igual a 300, mayor a 300 y los gastos de la empresa en sueldos. Pasemos a codificar este diagrama de flujo. Lo vamos a grabar. Este problema responde al ejercicio 33. Bueno, definimos la main y vamos a empezar a definir las variables. N, X, conta 1, el conta 2, con 1, lo llamamos con 1, con 2, y sueldo y gastos. Float, sueldo y gastos. Bueno, vamos a empezar a inicializar. El contador 1 lo inicializamos en 0, el contador 2 lo inicializamos en 0, gastos lo inicializamos en 0, a X lo inicializamos en 1 y le vamos a pedir que ingrese por teclado cuántos empleados tiene la empresa. Mediante print format le mostramos el mensaje cuántos empleados tiene la empresa. Seguidamente vamos a cargar con la función scanf un tipo de dato entero y le pasamos la dirección de la variable n. Bueno, empieza la estructura repetitiva mientras x sea menor o igual a n. ¿Qué tenemos que hacer dentro de la estructura repetitiva? Como vemos, hacer el paralogramo, la entrada de sueldo. Ingresa el sueldo del empleado, por mostrarle un print format. Para ingresar, mediante la función scanf, como vamos a cargar un tipo de dato float, porcentaje f, y le pasamos la dirección de la variable sueldo. Disponemos la estructura condicional compuesta. Si sueldo es menor o igual a 300, incrementamos el contador con 1. Lo incrementamos en 1. Y por el falso, incrementamos el otro contador que dijimos que es el contador 2 con 2. Lo incrementamos en 1. Cuando sale la estructura condicional, acumulamos los gastos. En la variable gastos guardamos lo que tiene gastos más el sueldo. Y a X lo incrementamos a X en 1. Ahora tenemos que plantear lo que está fuera de la estructura repetitiva, que es mostrar los contadores y el acumulador. Cantidad de empleados con sueldos, cantidad de empleados con sueldos entre 100 y 300. Mostramos entonces el contador con 1.
Luego vamos a hacer un salto de línea, un barra N, y vamos a pasar, podemos copiar y mostrar el mensaje: cantidad de empleados con sueldos mayores a 300, imprimimos el contador 2, y nos está faltando los gastos total de la empresa en sueldos. Otro printf, gastos total de la empresa en sueldos, y mostramos el acumulador como es un tipo de float, porcentaje F, y mostramos la variable gastos, el acumulador gastos. Detenemos la ejecución del programa y retornamos 0 al sistema operativo diciendo que el programa finalizó correctamente. Hay un error sintáctico: el contador 2 es igual al contador 2 más 1. Ahora sí tenemos. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Vamos a cargar 5 empleados. Vamos a cargar 2 empleados que tienen más de 300 en sueldo, uno de 450, otro de 400, y vamos a cargar el otro 150, 200 y 250. Cantidad de empleados con sueldos entre 100 y 300 son 3, 150, 200, 250. Cantidad de empleados con sueldos mayores a 300 es 450 y 400, que son 2, y la suma de estos valores, la suma es 1450. Con esto tenemos resuelto el problema que se había propuesto. Primero buscamos una solución mediante un diagrama de flujo, y luego, en nuestro caso, implementamos este algoritmo en el lenguaje C. Gracias.